En virtud de la posición narcisista que ha estado tomando el señor Gerardo Fernández Noroña, quien se dice diputado federal por la fracción petista, aunque está enculimpinado con la fracción morenista y además es palero de López, porque además es fichita de este para la presidencia de la República, y desde luego lo descalifico porque no tiene ningún mérito para ser candidato a la máxima magistratura del país. En primera, porque es un naco, es un individuo ignorante, es un sociólogo de quinta categoría que estudió en la Universidad Metropolitana, vive en Azcapotzalco, en una vecindad, y trae un carro de lujo, lujosísimo, marca Volvo, más de 1 millón de pesos. Y no entiendo cómo no lo investigan, porque para mí que está cometiendo el delito de enriquecimiento inexplicable. Pero para no apartarme del asunto, resulta que este señor descalifica a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como golpista y llega a la conclusión que es el pueblo el que debe decidir sobre los nombramientos, y eso por el hecho de que le tumbó la ley del INE a López y no hayan con qué desquitarse porque están defendiendo lo indefendible, porque la Suprema Corte resolvió un asunto de inconstitucionalidad, y lo que no entienden estos safios es que la Suprema Corte tiene competencia para haber resuelto ese asunto que le pusieron a su consideración. Y para estar en contexto, les invito a oír la declaración de este narcisista, al cual le llama Lili Telles Changoleón, pero a mí me parece, según la mejor opinión de ustedes, que este señor es muy semejante a la familia de los camélidos, a los dromedarios. Tiene la cara de trompa de camello. Pero eso es en consideración de ustedes. Vámonos. Vamos al tema. El día de hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no hay novedad. No hay novedad. Sorpréndanme, Corte, sorpréndanme. 9 de 11 votaron por anular la ley electoral. ¿Es inconstitucional? No. Según ellos, no se había seguido el proceso legislativo. Nunca en la historia de la Corte, nunca con el FOBAPROA, las contrarreformas que violentaban la esencia del marco constitucional, que liquidaron la Constitución surgida de la Revolución. Diputado, no, qué pena la traición de Arturo Saldívar en la Suprema Corte. Pues no hay traición, pues las presiones que traes hoy son enormes, ya había aguantado. Por cierto, el Saldívar, con ese, pero este es con Z, había aguantado, estuvo en la parte minoritaria en la pasada votación, ahora ya de plano, ya se lo... Pues es un hombre conservador, es un hombre que se ha portado con decencia, pero las presiones están cabrón, está toda la lana, la Embajada de Estados Unidos, están preparando el golpe contra nuestro, están realizando el golpe contra nuestro gobierno. Es un golpe de Estado en nombre de la ley. Te provocan y te provocan, te tiran todo, no te dejan avanzar, te obstaculizan, pues hasta que no les haces caso, entonces te acusan de romper el marco constitucional, o no avanzas porque siguen parando todo. ¡Salud! Entonces, en esa situación estamos. Yo creo que cada vez es más claro que tenemos que hacer un constituyente, una asamblea del pueblo para hacer otro marco constitucional. Alguien alertará del riesgo de Chile, que había una... Bueno, lo demás es verborrea como nos tiene acostumbrado López en su circo matutino. El asunto es que la personalidad de este señor, antes de entrar en contexto, es de un narcisista y además un vulgar pedante afeminado y cochino, porque a mí me repugna que un sujeto tome la actitud de saberlo todo cuando es un zafio, y más me molesta que no tenga personalidad de diputado, pues está dándole tragos y tragos como si fuera camello a la taza, y se está sintiendo el rey del mundo. Y eso quiero que quede bien claro, de que este señor es un populista con bandera de izquierda, porque pertenece al Partido Comunista, y es tan indigno que se le arrastró a López para que lo hiciera su ficha, pero no tiene ningún mérito como el resto de sus paleros. Pero para no desviarme del tema, dice este señor
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es golpista y que es el pueblo el que debe de resolver los asuntos de la Corte. Y está totalmente errado. Primeramente debe de entender que el artículo 94 de la Constitución Federal establece que el Poder Judicial de la Federación se deposita en una Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un tribunal electoral, en un tribunal de colegiado de circuito, además en un tribunal colegiado de apelación y en jueces de distrito y en plenos regionales. Y que además existe un órgano administrativo que es el Consejo de la Judicatura Federal, que es el que lleva, el que señala el presupuesto y el que hace los nombramientos y el que hace el seguimiento de las sanciones. Ahora, la competencia de la Corte la dan los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal contra actos o omisiones de las autoridades y contra la aplicación de resoluciones o actos o leyes inconstitucionales. Y esto último fue lo que hizo la Corte, fue analizar un conflicto de inconstitucionalidad referente a que al analizar y aprobar la ley del INE, que fue una iniciativa de López, se cometieron irregularidades que violan los artículos 14 y 16. Esto es, que hay violaciones al procedimiento y además a la legalidad que no llevaron a cabo porque no observaron disposiciones de las leyes reglamentarias. Y eso no lo entiende este zafado narcisista, porque él se cree con el derecho de hacer descalificaciones cuando es un verdadero burro. Y por esa circunstancia yo no quiero pasar la oportunidad de emitir mi opinión de que este señor está muy pagado de sí mismo, se cree el rey del mundo, no es un tipo humilde, es un altanero, es un irredento y además es un cochino. Y quiero decirle también que cuando quiera hablar de algún tema legal, me pida primeramente consejo para que no vaya a hacer el ridículo como lo hizo en ese video, que además es repugnante. Gracias.